Ellos tienen que convencernos permanentemente cada día de que no se puede, de que no se puede hacer nada. Y nosotros tenemos que convencernos cada día de que sí que se puede. Y tenemos que convencernos de que efectivamente se está pudiendo. Estamos defendiendo a las familias que se están quedando sin casas de los desahucios. Estamos parando la construcción de un parking para que ganen unos especuladores en Gamonal, en Burgos. Se han frenado la destrucción de empleo, por ejemplo, en los barrenderos en Madrid. Si ellos tienen cada día que convencernos de que no se puede, nosotros tenemos cada día que decirlo más alto y que decírselo a toda la gente que nos rodea, que claro que se puede, que somos muchos, que vamos a poder con ellos. ¡Sí se puede! Yo dije, si no tengo 50.000 apoyos para seguir adelante, me voy a mi casa. Menos de 24 horas tardamos. ¿Cuál es el mensaje que está lanzando la gente? ¿Cuál es el mensaje que está lanzando los ciudadanos? Que quieren participar. Tan sencillo como que quieren participar. Entonces, ¿la metodología es la solución? No, no es la solución a todos los problemas, pero en los momentos de excepcionalidad toca ser audaces, toca ser diferentes. La unidad de la izquierda no es una sopa de letras, la unidad de la izquierda no es una reunión de dirigentes en un despacho. La unidad es algo que tiene que ver con la movilización de la ilusión y con el empoderamiento político de la gente y con su protagonismo. Que nos inventamos formas en las que las gentes puedan hacer suyo un movimiento que sirva para ilusionar y para ganarles de una vez, o entonces no servimos para nada. Esa es la propuesta que hacemos. No se trata de negociar listas. ¿Qué me van a decir? Confórmate con ir el tercero o el cuarto, me da igual. Si participo en unas primarias y gana otro, me retiro y me pongo a sus órdenes. Si quien vaya es lo de menos. Si lo de menos es que vaya yo, si yo no soy capaz de ilusionar a la gente, si no puedo ser un instrumento que sirva a la gente para una gran movilización que deje sedimentos en los barrios, en los pueblos, en los centros de estudio y en los centros de trabajo. Eso es lo importante, eso es lo que toca, porque además hay que salir a ganar. ¿Qué tontería es esta de vamos a por el 12% o vamos a por el 10%? ¿Pero qué manera es esa de jugar un partido que no se les puede ganar nunca? ¿Cómo es el guión? ¿Que gana el PP o que gana el PSOE? Y si gana el PSOE, a ver si podemos colocarnos un poquito ahí a su lado de bisagra, a ver si les arrancamos alguna política social. Maldita mentalidad de perdedores. Así es imposible ganar.